Bueno, en este capítulo lo que vamos a hacer es analizar el modelo llamado One Particle Approximation, el cual sostiene que la estructura electrónica de un cristal puede ser rigurosamente deducida a partir de la ecuación de Schrödinger. Entonces tenemos de manera general un cristal el cual tiene una gran cantidad de electrones y todos estos electrones están interactuando unos con otros, haciendo que el análisis del estado del sistema sea muy complicado, ya sea por la cantidad de partículas que tenemos que analizar y también porque este es un sistema de partículas interactuantes. Entonces el objetivo de este modelo es reemplazar el modelo de n electrones interactuantes por un análisis que se enfoque solamente en el análisis de una sola partícula. De manera que este solo análisis de una sola partícula se pueda extrapolar al análisis de los n electrones interactuantes en un cristal. Entonces, lo que queremos analizar es un cristal el cual está compuesto de núcleos atómicos y de electrones a su alrededor, ¿no? Ahora, existe un grupo de electrones los cuales se encuentran en las capas más interiores y también tenemos los electrones que se encuentran en las zonas más alejadas del núcleo. Esta diferenciación es importante porque los electrones que se encuentran más alejados del núcleo son aquellos que experimentarán una interacción más fuerte con los demás electrones, a diferencia de los electrones que se encuentran en las capas más internas, los cuales no van a sentir el potencial exterior de la misma manera en la que lo experimentan los electrones de las capas más externas. Por lo tanto, estos electrones van a experimentar pequeños y débiles campos, es decir, van a experimentar muy levemente la acción del potencial de los electrones que se encuentran en los alrededores. Tenemos así entonces una imagen esquemática de lo que representa un cristal, el cual, como sabemos, es un arreglo infinito y ordenado de los centros atómicos a lo largo de todo el cristal, ¿no? Ahora, normalmente se considera que en el cristal los centros de masa de los núcleos atómicos no se encuentran en cualquier posición arbitraria, sino más bien en posiciones bien definidas. Entiéndanse a estas posiciones como los puntos reticulares de la red cristalina. Ahora, un modelo más realista del cristal consideraría que las posiciones de los núcleos atómicos no son fijas, sino que se les permite oscilar respecto a su posición de equilibrio, donde la posición de equilibrio se considera cada punto reticular de la red cristalina. Entonces, las posiciones de los núcleos atómicos las vamos a denotar mediante una letra mayúscula X, y las posiciones de los electrones la vamos a denotar mediante una letra minúscula X sub I, donde la letra I representa, es decir, está referida a la posición del iésimo electrón. Ahora, el momento lineal tanto de los electrones como de los núcleos atómicos están denotados por las letras P minúscula y P mayúscula respectivamente, ¿no? Ahora, teniendo en cuenta los tamaños típicos de la celda unitaria en un cristal, podría considerarse que todo este cristal tendría un tamaño infinito. Y para hacer un mejor análisis, lo que vamos a hacer es dividir al cristal en paralelepípedos de tamaños macroscópicos, tal y como se muestra aquí en la imagen. De manera que los lados del paralelepípedo sean paralelos a los vectores que definen a la celda unitaria del cristal. Es decir, si este es el vector A sub 1
y este es el vector A sub 2, los cuales definen una celda unitaria de este cristal hipotético, tenemos que este lado del paralelepípedo es paralelo a este vector, y para este caso en particular tendría una longitud de 3 veces A sub 1. De la misma manera, para este lado del paralelepípedo de acá, la longitud de este vector sería igual a 3 veces A sub 2, ¿no? Representando vectorialmente los lados del paralelepípedo, el cual es considerado una región de periodicidad. Ahora, definir esta región es importante, ya que esto nos facilita el análisis de todo el cristal, ya que solamente es necesario hacer un análisis en dicha región de periodicidad y considerar que el estado del sistema está representado por una función de onda, la cual está definida solamente en la región de periodicidad. Es decir, esta función de onda debería ser una función periódica cuyo periodo debería tener el tamaño de la región de periodicidad. Recuerde que esta función de onda estará en función de tanto las posiciones de los electrones como las posiciones de los centros de masa de los núcleos atómicos. Y cualquier posición del cristal puede estar referida en base a los vectores base de la celda unidad. Es decir, si consideramos un sistema de coordenadas en esta posición, podemos llegar a cualquier punto de la red cristalina utilizando los vectores base A sub 1 y A sub 2, ¿no? Por ejemplo, si consideramos este eje como eje x sub 1 y este eje x sub 2, podríamos tomar esta posición como la posición inicial. Esta sería x sub 2 inicial y esta x sub 1 inicial. De manera que esta posición en particular, por ejemplo, esta que estoy pintando aquí, sería igual a la posición inicial más 3 veces el vector A sub 1. De igual manera, esta posición reticular se puede representar matemáticamente con esta posición. Sería el x sub 2 inicial más 3 veces A sub 2, ¿no? Bueno, lo que haría es llamar este vector genérico x sub 0, el cual sería este vector de acá, x sub 0, donde las componentes de x sub 0, esta es la corrección, sería igual a x1 inicial y x2 inicial. Esta sería la manera correcta, ¿no? Este es un vector, el cual está acá, ¿no? X sub 0, y este es el vector 3 veces A sub 1. Tenemos aquí, y 3 veces A sub 2 que lo tenemos acá. Ahora, vamos a llamar a T sub C a la energía cinética correspondiente a los núcleos atómicos, y para las energías cinéticas de los electrones vamos a llamarla T sub E, representando la energía total de todos ellos. Y también vamos a considerar que existe un potencial total del sistema, al cual lo vamos a denotar como B, el cual depende de todas las posiciones tanto de los electrones como de los núcleos atómicos, representados aquí con letras mayúsculas. Letras minúsculas electrones y letras mayúsculas núcleos atómicos. Entonces la energía total del sistema estaría representada por la ecuación 2.3, donde las energías cinéticas tanto de los núcleos atómicos como de los electrones está representada por la fórmula descrita en la ecuación 2.4. Ahora, en el caso del potencial B, vamos a tener varias contribuciones. Una de ellas es la repulsión eléctrica de tipo Coulomb entre electrón y electrón, y la cual va a estar denotada por la ecuación 2.5. También vamos a considerar el potencial referido a la interacción entre los electrones con los núcleos atómicos, denotados por la ecuación 2.6, y el potencial de interacción entre núcleos, el cual está denotado por la ecuación 2.7. Teniendo así el potencial total,
que será igual a la suma de estos tres tipos de potenciales de interacción: entre electrones, entre núcleos y el de interacción entre núcleos con electrones. Note que el potencial de interacción entre electrón con electrón será de tipo repulsivo, y cuando tengamos interacción entre electrones con núcleo, el potencial será de tipo atractivo, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es encontrar la solución al problema de valores propios, el cual está denotado por la ecuación de Schrödinger. Ahora, debido al tamaño macroscópico del cristal, la cantidad de partículas a analizar será demasiado grande. Y otra cosa que complica también el análisis del estado del sistema es que el movimiento de cada electrón depende de las posiciones de los otros, ¿no? Es decir, hay un acoplamiento, hay una interacción entre partículas, lo cual hace que sea muy complicado el análisis de su movimiento, ¿no? Requiriendo así un alto costo computacional para analizar esta gran cantidad de datos. Recuerde que para un cristal macroscópico podría tener una cantidad de partículas comparable al número de Avogadro, ¿no? Y pues con la capacidad de cálculo de las computadoras actuales aún resulta un problema imposible para resolver de manera exacta, ¿no? Tal vez con el advenimiento de las computadoras cuánticas en un futuro tal vez sea factible buscar un tipo de solución exacta para este problema, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer aquí es reducir el número de electrones que vamos a analizar, ¿no? Entonces para lograr ello vamos a realizar un conjunto de aproximaciones que nos van a permitir hacer un análisis aproximado de la solución de este problema, ¿no? Es decir, encontrar la función de estado para un sistema de n partículas interactuantes. Lo que usualmente se usa es la muy famosa llamada aproximación adiabática, ¿no? La cual aprovecha el hecho de que los núcleos atómicos normalmente son mucho más pesados que los electrones. Y una consecuencia de ello es que el movimiento en promedio de un núcleo atómico es mucho más lento que el de los electrones. Entonces lo que se va a hacer aquí es proponer una función de estado para el sistema de n electrones interactuantes, denotado por el producto de estas dos funciones. Tenemos esta función y la función phi, ¿no? Donde esta función de acá va a tener una dependencia de tanto de las posiciones de los electrones como también va a depender de la posición de los núcleos atómicos, multiplicada por una función phi que va a depender exclusivamente de la posición de los núcleos atómicos, tal y como se denota en la ecuación 2.15. Ahora, como este análisis lo estamos haciendo en una zona muy específica de tamaño macroscópico llamada región de periodicidad, vamos a decir que esta función de onda en general será una función periódica, en la cual su periodo tendrá el tamaño de esta región de periodicidad, ¿no? Entonces el detalle aquí es que vamos a asumir que el producto de estas dos funciones se va a dar de tal manera que cada factor de este producto también va a tener la periodicidad de esta región macroscópica. Es decir, esta función phi va a ser periódica en esta región macroscópica, y de igual manera esta función psi también va a ser periódica en dicha zona. Luego lo que vamos a asumir es que este factor de aquí se va a considerar como una solución de la ecuación de Schrödinger para los electrones. Es decir, la energía cinética más la energía potencial por la función de onda es igual a un valor el cual correspondería a un tipo de energía multiplicado por la misma función de onda, ¿no?
Esta es como la ecuación de valores propios, donde el valor energético correspondiente a esta ecuación en general lo vamos a considerar como variable y dependerá únicamente de las posiciones de los núcleos atómicos. Y también, por comodidad en la escritura, hemos resumido el potencial, que comprende la interacción electrón-electrón y la interacción electrón-núcleo, como esta letra B que hemos escrito acá, ¿no? Y este es el factor que tenemos escrito aquí. Entonces, en general, la ecuación total, que no tiene ningún tipo de aproximación, es decir, es una ecuación exacta, tiene la siguiente forma, ¿no? Donde tenemos la energía asociada a los electrones más la energía cinética asociada a los núcleos. Todo esto es la energía cinética más todos los potenciales, ¿no? Tanto electrón-electrón como los de electrón-núcleo y potencial de interacción núcleo-núcleo, ¿no? Donde esta es la función total que tenemos escrita aquí, ¿no? Dándonos así un valor de energía E multiplicado por la misma función. Es una ecuación de valores propios, en la cual aún no se ha realizado ningún tipo de aproximación. Ahora, lo que sigue es aplicar la propiedad distributiva para multiplicar este factor con cada uno de los términos, ¿no? Pero vamos a prestar especial atención a la multiplicación del valor de la energía cinética de los núcleos atómicos multiplicado por la función de estado psi, ¿no? En donde vamos a aplicar la siguiente relación de aproximación. Esta aproximación de manera sencilla nos dice que el operador de energía cinética correspondiente a los núcleos atómicos va a actuar solamente en la función phi y no en la función psi, ¿no? Ahora, si usamos esta relación de aproximación, la cual es obtenida a partir de la aproximación Bohr-Oppenheimer, vamos a tener la siguiente ecuación que mencionamos en el punto 2.20, ¿no? Esta era la ecuación exacta y les dije que vamos a aplicar la propiedad distributiva efectuando el producto de cada uno de ellos. Y tendríamos lo siguiente, ¿no? Vamos a juntar el valor de la energía cinética correspondiente a los electrones más el potencial de los electrones y de los electrones con el núcleo, y lo que vamos a hacer es agrupar estos términos de aquí, el valor de la energía cinética y el valor del potencial de interacción entre núcleos atómicos de manera separada. Y eso es debido a que este valor de aquí es conocido. El primer término de la ecuación lo vamos a resolver utilizando esta relación que tenemos aquí, ¿no? A la ecuación de Schrödinger correspondiente a los electrones, la cual está denotada en la ecuación 2.18, tenemos que el valor de la energía cinética más el potencial de interacción entre electrones y núcleos debería ser igual a un valor variable en general que depende de los núcleos llamado u de x por la misma función psi de x. Eso lo vamos a reemplazar en nuestra ecuación. Y tendríamos el valor de u de x que habíamos mencionado inicialmente, ¿no? Multiplicado por el mismo factor que tenemos aquí, más el valor de la energía cinética correspondiente a los núcleos atómicos, más el potencial de interacción entre núcleos. Ahora, efectuando también el producto en esta zona de aquí, hacemos la propiedad distributiva de cada uno de estos términos y vamos a notar que el valor de la energía cinética multiplicado por psi con phi
lo tenemos acá arriba, y esta relación de aproximación nos dice que el operador de energía cinética de los núcleos atómicos actuaría directamente sobre phi y no sobre la función psi. De manera que la función psi puede quedar a la izquierda, ¿no? Como un factor que está multiplicando por la izquierda. De la misma manera, si usted multiplica el operador potencial de interacción entre núcleos atómicos, vería que este operador es simplemente un operador multiplicativo en donde puede simplemente intercambiar este valor de b con la función de psi y también nos quedaría a la izquierda. Aquí también es un operador multiplicativo, de tal manera que como en toda la ecuación tenemos el factor psi, este factor podría, digamos, de alguna manera cancelarse, ¿no? No es estrictamente una cancelación, lo que realmente diríamos es que tenemos un estado, no sé, digámoslo en sí de esta forma, y lo que hemos hecho es multiplicarle por izquierda el conjugador mítico, ¿no? De manera que, como esta función está normalizada, el producto interno sería igual a 1. Eso es lo que realmente se hace, pero de manera práctica vamos a decir que esta función sí se cancela, y ya que algebraicamente también se podría ver porque en cada término de la suma aparece esta función sí. Entonces nos quedaría esta ecuación, ¿no? Tenemos la u aquí, la función psi, phi, perdón. Tenemos aquí el valor de psi que se canceló y también acá. Teniendo pues la relación 2.26, ¿no? La cual nos dice que tenemos un valor de energía cinética más potencial de interacción entre núcleos, más un valor adicional que hemos llamado U de X, donde este potencial U depende exclusivamente de la posición de los núcleos atómicos. Detalle importante que menciona la literatura es que la ecuación 2.26 puede verse como una ecuación de Schrödinger en la que no aparecen las posiciones de los electrones. Es decir, todas las dependencias espaciales que tenemos aquí dependen exclusivamente de la posición de los núcleos atómicos, es decir, de los X mayúscula, donde el movimiento de los núcleos atómicos va a estar denotado por esta función phi. Y aquí también se menciona que el potencial de esta ecuación, que es todo esto, que en general es un potencial V sub X, depende de las interacciones núcleo-núcleo, pero también de un factor adicional llamado U de X, ¿no? El cual lo considera como una segunda contribución. Y que esta contribución en el potencial no depende de las coordenadas de los electrones, ¿no? Solamente de las posiciones de los núcleos, los cuales están denotados por X mayúscula. Entonces, se dice que uno no puede resolver la ecuación de Schrödinger para todas las posiciones de los núcleos atómicos. Es por ello que se necesitan hacer aproximaciones adicionales. Una de las aproximaciones adicionales que se suele hacer es considerar que los núcleos atómicos se encuentran en una posición de equilibrio y que uno puede encontrar estas posiciones de equilibrio analizando el potencial y calculando el potencial y calculando el punto del potencial el cual posee una energía mínima. Es decir, si tenemos el potencial denotado en la ecuación 2.29, para encontrar la posición en la que el potencial es mínimo tendríamos que calcular una derivada y esta igualarla a cero, ¿no? Entonces, en general, lo que se busca con todos estos tipos de aproximaciones es de descomponer el movimiento de un sistema de electrones interactuantes en un sistema de electrones no interactuantes, los cuales generarían un análisis más sencillo del estado del sistema, ¿no? Y se considera pues que el movimiento de los núcleos atómicos en general es una superposición de todos los modos normales de oscilación, ¿no? Es decir, vamos a solucionar el problema para una sola partícula y cada movimiento de esta partícula es considerado como un modo normal de oscilación.
Entonces, para obtener todo lo que he mencionado anteriormente, se hace la llamada aproximación de Hartree, ¿no? El cual considera a un set infinito de partículas, el cual tiene determinada función de onda, lo va a reemplazar por un conjunto de funciones de onda donde cada una de estas funciones de onda representa el estado de una sola partícula. Y esto lo llama phi sub b, ¿no? Donde esta función de onda de una sola partícula, phi sub b, debe ser ortonormal y periódica, es decir, está normalizada y el producto interno de cada función distinta debe ser cero, ¿no? Matemáticamente se denota por la expresión 2.35, donde la función phi sub b es periódica y el periodo de esta función es igual a la periodicidad de la zona macroscópica que estamos analizando, ¿no? Entonces lo que hace aquí es reemplazar esta función de onda de n partículas interactuantes por el producto de varias funciones de onda, donde cada función de onda está referida a la solución de la ecuación de Schrödinger para una sola partícula. De manera que al hacer este reemplazo deberíamos encontrar una solución, ¿no? De manera que se cumpla la ecuación de valores propios, ¿no? Que el hamiltoniano actuando en esta nueva función debería ser igual a un valor U, el cual sería la energía de cada partícula multiplicada por la misma función de onda, ¿no?